En este... Hola a todos, aquí Miguel en este canal de Ciencias Sociales. Hoy vamos a hablar de la Unión Soviética o URSS, que fue un estado socialista federal que se extendió por Europa del Este y Asia del Norte, Euroasia, compuesto por varias repúblicas socialistas soviéticas. Inicialmente creada por Europa del Este y Asia del Norte, Euroasia, compuesta por varias repúblicas socialistas soviéticas que eran las unidades administrativas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se formó la Unión Soviética mediante el Tratado de Creación de la URSS en el primer Congreso de los Soviets de la Unión Soviética entre la RSF de Rusia, la RSFS de Transcaucasia, la RSS de Ucrania y la RSS de Bielorrusia. Tras la disolución de la Unión Soviética, en 1991, todas las repúblicas se independizaron y crearon países independientes, pasando a 12 de las comunidades de lo que formaron las comunidades de estados independientes, y tras Estonia, Letonia y Lituania se unieron a la Unión Europea. Fue un estado centralizado en el Partido Comunista de la Unión Soviética, pero vayamos desde el principio. El pueblo de Rusia pasó por una hambruna por culpa del gobierno zarista de aquel entonces, por la mala administración del zar Nicolás II. Bueno, aquí vemos todos reunidos, como dije. Este es el zar Nicolás II con su familia. De ahí que los revolucionarios fueron a la guerra, que los revolucionarios rusos fueron a la guerra, y de ahí la guadaña y la garra con el símbolo de la URSS. La Revolución de Febrero de 1917 en el Imperio Ruso marcó la primera etapa de la Revolución Rusa de 1917, que puso fin a la monarquía rusa y llevó a cabo un gobierno provisional en Petrogrado por el golpe de estado de los bolcheviques a la radical del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En la Revolución de Octubre, la Revolución de Octubre, también conocida como Revolución Bolchevique, Octubre Rojo y Gran Revolución Socialista de Octubre, fue la segunda fase de la Revolución Rusa de 1917. Tras la Revolución de Febrero, reflejado en su origen reflejado en sus orígenes de paz, pan y tierra, todo para el poder de los soviets, el Partido Comunista de la Unión Soviética fue el único partido legal de la Unión Soviética y una de las mayores organizaciones comunistas del mundo. Perdió su dominio a raíz del fallido golpe de estado de agosto de 1991, comandado por un grupo de miembros liderados por un grupo de miembros de la llamada no tengo aquí el nombre, pero bueno, fundada por Vladimir Lenin. Debido a su papel central en la constitución de la Unión Soviética, Vladimir Lenin fue un político revolucionario, teórico político y filósofo comunista de origen ruso. Principal meta dirigida de la Revolución de Octubre de 1917. Sus obras, de carácter marxista, reciben el nombre del leninismo. Lenin fue un pensador del cargo comunista, fue presidente del cargo del Comisionado del Pueblo para la Unión Soviética, para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, presidente del Comité Central del Partido Comunista Ruso, presidente del Consejo de Comisario de Partidos de la Unión de Repúblicas Socialistas Federativas Soviéticas, gobernador de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
del gran partido ruso, sede de los Soviets Supremos de la Unión Soviética. En 1918 fue declarado Patrimonio de la Humanidad este lugar, que fue la residencia. Claro. No, claro. O sea, el Gran Palacio de Livadia, sede del Soviet Supremo de la Unión Soviética de 1982, Patrimonio de la Humanidad, es la residencia oficial del presidente de Rusia, parte del Kremlin y de la Plaza Roja de Moscú. El Kremlin de Moscú se compone de 5 plazas, cuatro no sé qué, de la muralla que lo compone, dentro del componente del Gran Partido del Kremlin. La residencia oficial del presidente de Rusia. Tiene vistas al río Moguera. Al ser y la Plaza Roja del Zar, los jardines alejados al oeste, y esa residencia y es el servicio secreto de la URSS KGB, que está ubicado en la Plaza Lumbiana. Su líder, Stalin, principal, fue renombrado general del Comité de la Unión del Partido Comunista de la Unión Soviética, primer presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética, que fue el primer ministro del Gabinete de Ministros de la Unión Soviética, Stalin, como primer ministro de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética, que lo convirtió en la máxima autoridad militar de la Unión Soviética. Stalin, además, fue comisario de defensa de la Unión Soviética, que era el departamento militar más alto de la URSS, hasta la llegada del Ministerio de Defensa de la Unión Soviética. Stalin enviaba a miles de personas a campos de trabajo conocidos como gulags, como castigos de los cambios políticos y económicos. Pero después de que la Alemania nazi violara el pacto Ribbentrop-Molotov y de invadir la Unión Soviética con la Operación Barbarroja, reabrió un frente oriental y la Unión Soviética se unió a los aliados y logró detener el avance del eje en la batalla de Moscú y la batalla de Stalingrado. Finalmente, el Ejército Rojo avanzó a través de bueno, no aclaro aquí, pero en 1914 y 1945, y capturó la capital del Tercer Reich tras la batalla de Berlín. Stalin encabezó las delegaciones soviéticas en la conferencia de Yalta y Potsdam en esa época de la Unión Soviética. Había entrado en una lucha para el dominio global conocida como la Guerra Fría con Estados Unidos, en el fin de establecer buenas relaciones con Mao Zedong en China y Kim Il-sung en Corea del Norte. Tras su muerte, Stalin y su régimen fueron condenados en numerosas ocasiones.